Señor, amados hermanos, yo le invito a que vayamos, gloria al Señor, al libro de Levítico. Vamos a ir a Levítico, gloria al Señor, en esta hora de la noche. Es un grato privilegio, como le decía. Levítico capítulo 9, por favor. Vamos a ir al verso 23 y 24, gloria al Señor. Por favor, Levítico capítulo 9, versículo 23 y 24. Amén, ¿estamos? Amén, me confirma cuando ya usted se encuentra en la cita bíblica. Vamos a lecturar en la autoridad del Padre, de Cristo y del Espíritu de Dios. Amén. Levítico capítulo 9, verso 23 y 24. Dice así el Señor: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Verso 24: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios, pero también vamos a pedirle a Dios que en su infinita misericordia Él ministre a nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por esta grande oportunidad. Señor, gracias por darnos el más grande privilegio de estar en tu casa un día más. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra, hay descanso, hay refugio, hay bendición, paz eterna, tranquilidad. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, acercarnos ante ti, Señor, porque nuestro reposo eres tú, Señor Jesús. No hay otro escondedero, no hay otro refugio más grande que su misma presencia, Señor, en la cual encontramos la respuesta a nuestros inconvenientes, Señor, a nuestras necesidades. Y estamos aquí delante de ti, hemos cantado, hemos alabado, Señor, pero ahora queremos escuchar tu palabra, que tu palabra sea el martillo, sea, Dios mío, esa espada que traspase. Su palabra, por favor, corra libremente y sea glorificada, para lo cual tú la has destinado, que ella sea consolando, exhortando, reprendiendo, corrigiendo, edificando, enseñando, orientando, sanando, libertando, rompiendo todas las cadenas del diablo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en tus manos me pongo, Señor, como instrumento. Por favor, ayúdame a declarar tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar. Tenga la bondad, por favor. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, hermanos. Tuvimos un culto precioso de esta escuela dominical que pasó y seguimos adelante, hermanos, en victoria con gozo. Recordarle también que este domingo que viene tendremos nuestro gran culto misionero o de misiones. Así que disponga su corazón y yo le quiero animar que cada culto que usted pueda estar presente, hermana, hermano, venga con interés, venga con una disposición, amén, venga como con esa, ¿cómo se dice? Con esa perspectiva, amén, de que algo suceda a su vida, amén. Yo aprendí, hermano, que en cada vigilia, confraternidad, convención, ayuno, retiro, uno iba con esa expectativa, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene esa mentalidad, pero yo iba con una expectativa de que algo pasara en mi vida, hermano. Y de pronto yo iba a una actividad y, hermano, yo luchaba, pero no sentía nada y me venía otra vez, amén, como sin nada, no lloré, Dios no me habló. Pero, hermano, Dios nos habla. Lo que pasa es que muchas las veces, hermano, nuestro corazón está en otra órbita. A veces nuestro corazón está endurecido, hermano, y como que nos apuntan los proyectiles de la palabra y no nos entra. Parece que tuviéramos chalecos antibalas espirituales, porque la palabra no haya cabida, hermano. Pero la palabra tiene que, para que haya cabida en nosotros, tiene que estar en un terreno arado, aleluya, amén. Tiene que caer en buena tierra, dice la parábola del sembrador, hermano. Porque si su terreno, que es su corazón, está duro como una piedra, como un cacho, hermano, pues obviamente la palabra va a retroceder, hermano, va a llegarles a otro la bendición.
porque usted no está dispuesto el corazón, porque usted está endurecido, porque la persona está pensando en otras cosas. Y hay gente, hermano, que va a una actividad y se fue como entró, como vino. Pero, hermano, en cada culto, en cada actividad, hermano, uno debe anhelar y pedirle a Dios que no salga uno, hermano, como ha entrado, como ha venido. Amén. Jacob le dice al ángel cuando lucha, dice: no te dejaré si no me bendices. Y hasta que raye el alba, dice, hasta rayó el alba. Y ahí, hermano, tuvieron su trifulca, su batalla, hasta que, hermano, Jacob obtuvo la bendición. Amén. Y le dijo: no será ya más llamado Jacob. Amén. Que quería decir usurpador, sino su nombre será Israel, porque has luchado con Dios y has vencido, hermano. Y esa debe ser la actitud del cristiano, del pueblo de Dios. Hermano, luchar por nuestra bendición. A veces esperamos que venga por allá un arcángel, un super ungido, para ponerle la cabeza que nos hable, ¿verdad? A veces el pueblo de Dios se ha acostumbrado así, que si no viene fulano de tal que lo usa, mejor dicho, amén, entonces de resto Dios no me habla. Pero cada culto que usted viene, hermano, Dios nos está hablando. Amén, por sencillo que sea el predicador, porque no se trata del hombre, se trata es de Dios y su palabra, hermano. Y hay gente que desde la silla menosprecia a la palabra, menosprecia al que predica. Pero quiero decirle, hermano, que cualquiera que se ponga en las manos de Dios y se limpia, se purifica, hermano, es instrumento útil en las manos de Dios. Si Dios puede usar un niño, hermano, si Dios usó la burra, la asna de Balaán, ¿cuánto más nosotros si nos ponemos en las manos de Dios? Entonces, en ese orden de ideas, ¿se recuerdan hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, yo había hablado de los dos tipos de fuego? Y habíamos alcanzado a mirar el primer tipo de fuego, que era, ¿cuál? El fuego de Dios. Bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación o abuelo de pájaro, unas pinceladas vamos a dar. Y entonces mirábamos esos dos tipos de fuego, amados hermanos. Y habíamos quedado en la primera parte, gloria al Señor, porque usted ve que el tiempo se pasa muy rápido. Pero aquí encontramos los sacrificios de Aarón. Dios allí había dado unas directrices a Moisés acerca de los sacrificios. Y yo estaba leyendo esta mañana, amén, en lo cual Dios había mandado a Moisés que hicieran, hermano, sacrificios de paz, pero sacrificios también de expiación y sacrificios también por el mismo sacerdote Aarón, amén, para poder entrar y expiar la culpa, el pecado del pueblo. Les resumo, en resumidas cuentas, encontramos, amados hermanos, que hay una aptitud de obediencia de Aarón. La Biblia determina aquí que todo lo que Dios manda a Moisés y él lo comunica a Aarón, hermano, como sacerdote, él lo hace, aleluya. Amén. Él, tal como Dios quiere que hicieran, ellos lo hicieron. Y dice el verso 2, mire, que en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sacrificio sin defecto, ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Dios quería manifestarse a ellos, pero no sin antes, sin que ellos, hermano, ofrecieran un holocausto, un sacrificio. Y eso denota, hermano, limpieza espiritual. Amén. Para primero encontrarse con Dios. Amén. Porque Dios no va a venir o va a morar donde hay inmundicia, donde se tolera el pecado, hermano, donde se respira un ambiente de maldad, de engaño, de mentira, de hipocresía. Hermano, Dios no puede habitar ahí. Dios ha prometido habitar con un pueblo santo de verdad. Amén. Dios ha prometido estar con aquellos que de verdad,
hermano, viven para Jehová. Amén. Y usted sabe que Dios a nadie, hermano, lo puede engañar. Jamás. Nuestro Dios nos está mirando, hermano, todas las 24 horas del día. Es decir, que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra, hermanos. Nosotros podemos mentirle a nuestra esposa, usted puede mentirle a su esposo, engañarlo, engañarla. Amén. Puede mentir en su trabajo, cualquier mentira se puede inventar. O puede mentirle al pastor, a la iglesia. Pero hermano, a Dios nadie le miente. Él conoce los corazones. ¿Cuántos alaban? Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Mira, hermanos, aquí había un mandamiento, gloria al Señor, en el cual el pueblo debía escuchar y ejecutarlo, realizarlo, hacerlo. Muchas de las veces Dios de continuamente habla en nuestras vidas, pero iglesia, como dice el apóstol Santiago, muchas de las veces somos, hermano, prontos para hablar y tardos para oír, para escuchar. Amén. Muchas de las veces nosotros juzgamos sin antes mirar las causas, amén, verdaderas que son en realidad. Y sigue diciendo que Moisés le dice a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. O sea que Aarón tenía que, hermano, hacer expiación por su alma, por su vida, poder en la sangre de Cristo, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Mire, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Gloria al Señor. Y ahí comienza describiendo todas las directrices. Por él se purificó primero, por el pueblo, bueno, ofreció los sacrificios, el holocausto allí, la reconciliación, ofrendas de paz, hermano, de todo lo que Dios le había mandado. Pero más adelante dice la palabra del Señor que allí, el verso 22 que acabamos de leer, dice que después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Amén. O sea que no se puede, o aquí no hubo primero bendición sin antes haber primero reconciliación. Amén, amén. No hubo presencia de Dios, visitación de Dios, si antes no hubo aquí primero sacrificios. Amén. Limpieza, hermanos, humillación. Amén. Esto nos habla de que no habrá bendición, no habrá presencia de Dios en el pueblo, en su hogar, en su vida espiritual, en su alma, hermana, hermano, si usted primero y yo no tenemos un encuentro a diario con Dios. Si primero no se cumple la obediencia a Dios, si primero no hay sacrificios de paz, si primero no hay sacrificios de reconciliación, amén, no crea que usted va a tener la unción del Espíritu Santo. No crea que usted va a vencer la carne por su propia vida, por sus fuerzas, por su experiencia. Esto es con el poder de Dios. Esto es acercarnos a Dios, a su altar. Y como Dios manda, oiga, no de cualquier manera se busca a Dios. No de cualquier manera se alaba a Dios. No de cualquier manera se le presenta un sacrificio, un holocausto, una ofrenda a Dios. Caín le fue mal, presentó una ofrenda mala delante de Jehová, dañada, lo que a Dios no le agradaba. Amén. A muchos hombres, ahorita vamos a ver los hijos, muchachos de Nadab y Abiú, lo que les pasó, hermanos. Entonces miramos que el propósito del fuego de Dios es mostrarse, manifestarse, haciendo esa retroalimentación de la predicación que hicimos los otros días, es para manifestarse para bendición. El primer tipo de fuego de Dios es para manifestarse, para bendecir, gloria al Señor. Pero ¿cómo Dios se manifiesta, hermano? A través de la obediencia. No hay manifestación de Dios si primero no hay búsqueda y obediencia y rectitud. Gloria al Señor. Dios es un Dios claro, hermano, en la palabra. Y sigue diciendo que ahí miramos que la gloria de Jehová,
cuando ellos salieron del tabernáculo, cumplieron todos los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, hermano, todo en regla. Dice, hermano, que se apareció la gloria de Dios en todo el pueblo, hermanos. Glorioso, qué maravilloso. Es que la gloria de Dios se manifiesta en el pueblo de Dios. Pero, hermanos, primero tiene que haber esto en nosotros. Amén. Muchas las veces estamos pidiendo la gloria de Dios. O a veces usted está pidiéndole a Dios su presencia, que se manifieste Dios en su hogar, en su familia. Pero, hermano, si primero no hay obediencia, si primero no hay sacrificio, holocausto, reconciliación con Dios, acercamiento con Dios, comunión con Dios, lágrimas ante Dios, hermano, no va a venir gloria de Dios. No va a haber presencia de Dios. Y eso lo que miramos es que el fuego, gloria al Señor, en primera instancia cuando se manifiesta, es el fuego que aprueba, aleluya. Dios había visto la obediencia de Moisés, de Aarón, junto con el pueblo. Amén. Dios se agradó de la obediencia. Es decir que Él aprobó ello. Amén, la obediencia. Y por esa obediencia, hermano, su gloria se apareció. Y dice el verso 24 que salió fuego de delante de Jehová. Salió fuego y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, mira, hermano, esta manifestación del poder de Dios produjo un cambio, produjo un efecto en el pueblo de Dios. ¿Cuál era el efecto? Que el pueblo dice que viéndolo alabaron a Dios. ¿Se da cuenta? Alabaron a Dios. Es que cuando hay presencia de Dios, cuando desciende la chequina de Jehová, hermano, uno tiene que tirarse al piso. Oiga, uno tiene que postrarse. Yo no entiendo, escúcheme bien, yo no entiendo por qué hay gente que uno a veces pela los ojos en dichas actividades, en dichos cultos, y la gloria de Dios se está moviendo, y hay gente que está mirando para los dos lados. Hay gente que está totalmente desconectada, bostezando con la mano en los bolsillos, y uno dice, este tipo de gente, ¿qué pitos toca? ¿Qué hace aquí? Pero como dice el cántico, yo no vine aquí por venir. Yo vine a buscar una bendición, y sin ella no me voy, hermanos. Hay gente así dentro del pueblo de Dios, que están desapercibidos, que están desconectados, que están pensando en la hora que se termina el culto para ir a comer empanadas, para ir a llenar el buche de comida, aleluya. Pero primero hay que venir a llenar el estómago del Espíritu. Hay que llenar primero el alma del Espíritu, no para la carne, hermanos. Alábelo. Oiga, qué lindo que ese fuego se manifiesta, consume el holocausto, hermanos. Oiga, esto me habla de que ese fuego, ese tipo de fuego primero, habla de que Moisés y Aarón hicieron como Jehová había mandado. Por eso la iglesia tiene que hacer como diga el Espíritu, aleluya. Como Jehová quiera, como Dios manda, aleluya. Y por eso el fuego descendió en respuesta, en señal de la aprobación divina, hermanos. Maravilloso, ¿verdad? Que el fuego se manifieste como aprobación. Oiga, eso indica de que Dios está con el pueblo de Dios. Y eso indicaba que Dios estaba de parte de ellos, porque había obediencia, porque se había cumplido lo que Dios había dicho, hermanos. Poderoso es Dios. Cuando hay obediencia a Dios, hermanos, Dios responde con su presencia. ¿Sabe qué dice? Me llama la atención una parte aquí. Gloria al Señor, y vamos a mirarlo. Mira lo que dice Hechos capítulo 5. Vamos a mirarlo un momentico, gloria al Señor, para siempre. Más o menos en el verso, gloria al Señor, en el 32, gloria al Señor. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, amados hermanos. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Dios manifiesta su fuego, su presencia en aquellos que viven como Dios le agrada. Gloria al Señor. Entonces, hermanos amados, ese fuego, esa manifestación de la chequina produjo adoración. Por eso, hermanos, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, si usted de verdad tiene el fuego en su corazón de Dios, de la palabra de Dios, usted es un cristiano que alaba.
Usted no es un cristiano mudo. Usted no es un cristiano que se sienta ahí el montón de carne y no dice ni amén, no dice ni ayayay cuando le llega la palabra. No, por el contrario, usted se goza. Por el contrario, usted alaba a Dios. Aleluya. Y el pueblo alabó y se postró, hermanos. Se postró porque la presencia de Dios produce temor en nosotros. Ese temor reverente, no miedo, no pánico, no terror. Amén. No es un Dios ogro que nosotros tenemos. Es un Dios que ante su presencia, hermano, dice la Biblia que la tierra tiembla. Aleluya. Que todo lo que existe en la tierra, debajo de la tierra, ángeles, potestades, el mismo diablo allá en el cielo, se tienen que postrar ante el Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y el fuego de Dios es algo, o es el elemento que enciende los corazones. No los destruye para este caso. Es el fuego que purifica, hermano. Por eso el pueblo se tuvo que purificar. ¿Cuál es la función del fuego? Es de grande utilidad para limpiar, para purificar, para darle forma a un material, al hierro. Aleluya. ¿Sabe, hermanos, que yo encontraba la palabra forjar? Forjar viene o significa dar la primera forma con el martillo a cualquier cosa. Pero usted sabe cómo se forja el hierro, cómo se le da forma al hierro, que es tan duro el metal, hermano, con el fuego. Usted ha visto en esas fábricas, en la época medieval, hermano, hacían los herreros las espadas, los instrumentos de guerra, los arsenales de guerra era con hierro, hermano, y lo fundían, le daban forma con el fuego, con la candela. Usted mira que lo ponen al rojo vivo, esos lingotes de hierro, y el fuego lo ablanda porque lo ablanda. Aleluya. Por eso un cantante secular decía que el hierro, siempre en una canción decía que el hierro siempre al calor es blando. Aleluya. Usted puede tener un corazón de hierro, de metal, lo que sea, aleluya, de piedra, pero si usted toca el fuego, si experimenta el fuego, si viene el fuego sobre esa vida, oiga, se ablanda porque se ablanda, se quebranta porque se quebranta, hermanos. Por eso hay gente, hermano, así, fría. Hay gente apática, hay gente apagada, porque, hermano, no han experimentado el fuego hace días, hace meses. Amén. No han estado en el secreto con Dios. Pero Dios, ¿qué quiere, hermano? ¿Qué quiere Dios? Que usted se meta en la candela. Aleluya. Que usted se meta en el fuego. Usted ve que uno sin fuego, hermano, se enfría. El fuego, miren esos fríos que bajamos a prender la candela, hermano, y uno baja temblando, casi congelándose, pero usted prende esa hoguera rápido, oiga, y empieza uno a riscaldarse, empieza uno a avivarse, oh gloria, empieza uno a sentirse feliz, empieza uno a sentirse tranquilo, hermano, porque el frío mata, el frío lo congela a usted, lo paraliza, le da hipotermia, lo pone morado, lo mata. Aleluya. El frío espiritual también. Ese fuego es el que purifica. Ese fuego es el que enciende la lámpara. Ese fuego es el que consagra de verdad. Es el que lava. Es el que le da forma. Entonces, forjar significa dar la primera forma con el martillo a cualquier cosa, ya sea una pieza de metal, o fabricar o formar golpeándolo en caliente. Amén. Trabajar un metal y darle forma definida cuando está caliente al rojo vivo por medio de golpes o por presión. No se le haga raro cuando venga el fuego de la prueba. Aleluya. Yo miraba que el fuego de la prueba Dios lo permite o viene, hermano, para cambiarnos, para transformarnos, para moldear el carácter. Aleluya, que mucho lo necesitamos. Muchos cristianos necesitamos que Dios nos forje el carácter cada día conforme el de Cristo. Hermano, nosotros los seres humanos venimos con tantas asperezas, venimos con tantas mañas, perdónenme la expresión, venimos con tantas cosas del mundo arrastrando. Amén. Y ese fuego es el que sirve. Por eso la iglesia tiene que arrimarse al fuego. Porque si usted tiene batallas, si usted tiene batallas con su genio, con su carácter, con orgullo en el corazón, oiga, el fuego quema, el fuego quita eso, quita la basura, limpia, purifica, santifica, renueva. Ese fuego es el que enciende la pasión espiritual.
Saben, una vigilia en una ocasión cayó la gloria de Dios. Había venido un misionero, hermano, hacía un frío, había llovido, estaban los ríos, los caños hondos por toda parte, hermano, eso arrumbaban las crecientes. Nos fuimos a esa vigilia. Oiga, hermano, yo iba resfriado, aleluya, yo iba enfermo, aleluya, de esa influenza. Y allá cayó la gloria de Dios, hermano. Allá fue el fuego literal de Dios que cayó, hermano. Y ese fuego, Dios hablaba, amén, Dios hablaba esa noche y decía: yo comenzaré ese fuego con los que me busquen. Yo comenzaré con ese fuego con los que me busquen de verdad. Y hermano, a mí esa palabra me quebrantó el corazón. Y yo decía: Dios mío, yo quiero ser uno de esos, hermano, que te busque, Señor, porque yo quiero ser testigo de ese poder de Dios. El Señor decía: yo comenzaré, yo a esos que me buscan, que oran ante mí, esos son los que yo levantaré, dice. Esos son los que yo usaré, amasama. Oh, gloria a Dios. Porque Dios no puede levantar un frío. Dios no puede levantar una persona descarriada de doble ánimo, porque hay gente descarriada entre las mismas congregaciones, aleluya. Sí, hermano. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Poderoso es Dios. Eso produjo adoración, temor de Dios. Se postraron. Eso trajo convencimiento. Eso trajo, aleluya, humillación. Eso trajo rendición ante Dios. Por eso es necesario el fuego, hermanos, en nosotros, en la iglesia. Poder en la sangre de Cristo. Hablamos de ese fuego que calienta, que refina, que ilumina. Amén. Que edifica, gloria al Señor. Pero también hablamos de ese fuego que consume y que destruye también. Amén. En el ámbito espiritual, este símbolo presenta estas dos realidades: el fuego que purifica al Hijo de Dios. Por eso, hermano, el fuego es necesario en nuestras vidas, porque ese fuego nos está de continuamente limpiando, purificando, aleluya. Qué lindo, hermanos. Por eso dentro del pueblo de Dios a veces se escucha tantos escándalos, tanta inmoralidad se mete, porque la gente ha dejado el fuego apagar. Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, allí en el capítulo 1, gloria al Señor, le dice: hermanos, Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Le dice a este joven: aviva de nuevo el fuego del don de Dios. Pero Pablo, ¿por qué le da ese consejo? Porque Timoteo había tenido un bajonazo, porque lo miraba a su hijo espiritual un poco apagado, un poco deteriorado, un poco, hermano, reducido. Por eso en esta noche Dios nos dice, Dios nos recuerda, oiga, Dios nos exhorta: avívate, prenda la candela en tu vida. Pero yo le digo una cosa: el fuego no solamente es brincar. Esa es una manifestación del Espíritu. Hablar lenguas en un momento, danzar, eso es bonito. El fuego es algo que nos lleva a vivir la realidad todos los días. Ese fuego que refrena esa lengua, hermano, que quiere escupir sandeces. Ese fuego, hermano, que refina nuestro carácter. Ese fuego que nos retiene. A veces uno quiere explotar y decir ciertas cosas, y ese fuego retiene. Ese fuego nos dice: cállate, cierra la boca. Es que es una bendición, hermanos. Porque uno sin el fuego del Espíritu Santo, usted abre la boca, hermano, a lo que más, como un costal, para escupir, amén, sandeces. Escupir, hermano, lo malo, aleluya, el veneno. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al Señor. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es el fuego que hay en ti? Amén. Y entonces esa es la función. El fuego viene para purificar al Hijo de Dios, y el otro consume al desobediente, al rebelde, al que se aparta de Dios. Ambos proceden del mismo Dios, pero tienen efectos distintos según la condición del corazón, amados hermanos. Amén. Si usted, como en el caso aquí de Aarón y el pueblo, entendieron la palabra, entendieron el mandato de Dios y se humillaron, hicieron los sacrificios, hermano, eso trajo una bendición grande, ese fuego, porque se manifestó. Quiere decir que
el fuego se manifestará para bien y para bendición donde hay obediencia, hermanos. Mire, Dios nos pide a nosotros es obediencia. Eso es lo que Dios pide de su pueblo, basta. Usted puede tener talentos, yo puedo tener habilidades, muchas cosas preciosas, pero ¿sabe qué Dios pide por encima de todo, de todo, de todo? Por encima de mi vida, de mi esposa, de mi hogar, de mis hijos, por encima de lo que sea, Dios me pide obediencia. Porque en esa obediencia es que Dios me va a visitar con su gloria. Por eso lo que le decía, el Espíritu Santo es dado a los que lo obedecen. Si una persona, hermano, es un poco torcido con Dios, que cada tanto busca a Dios por allá, que poco se congrega, que poco ora, que poco alaba, que poco se involucra en la iglesia, hermanos, que poco se mete a buscar a Dios, que poco ayuna, hermano, no tiene vida espiritual. Amén. Eso indica que no tiene obediencia, no tiene un compromiso, amén, con Dios serio, aleluya. Pero hermanos, Dios quiere gente seria, amén, obedeciendo. Dios no quiere religiosos, porque usted ve que el mundo está lleno de religiosos, y los religiosos son hipócritas y mentirosos, amén. Entonces, en ese orden de ideas, el fuego es para los que se acercan con obediencia a Dios. Si usted está obedeciendo a Dios, hermana, hermano, Dios puede visitarlo con su presencia. Dios puede bautizarte. Dios puede llenarte nuevamente del Espíritu Santo. Porque, hermano, el Espíritu Santo no va a venir sobre algo sucio, sobre algo inmundo, sobre algo que no se ha limpiado, no se ha lavado. Amén. Por eso el Señor dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, será de bendición, aleluya. Entonces, el propósito de ese fuego purificador es refinar el carácter, hermanos. Como el oro pasa por el fuego para ser limpiado, así nuestra vida debe pasar por pruebas para purificarnos. Las pruebas nos purifican, hermanos. Las pruebas nos enseñan a depender de Dios. Las pruebas, hermanos, nos hacen ser sabios. Las pruebas, hermanos, hacen que nosotros seamos mejores, tengamos un carácter conforme al de Cristo, aleluya. Las pruebas nos ayudan a crecer en fe, aleluya, en confianza. Nos ayudan a madurar, nos ayudan a desarrollarnos con una fe más sólida, inquebrantable, aleluya. ¿Cuántos alaban? ¿Sabe que Job en el capítulo 23:10 dice: cuando me haya probado, saldré como el oro, aleluya? Job tuvo que pasar una prueba muy difícil. Todos conocemos la historia, amada iglesia. Y cualquiera que lee esta historia dice: Dios mío, yo no soy capaz. Yo me muero en el intento, ¿cierto? Pero mire que Job era un hombre temeroso, recto, íntegro, apartado del mal. ¿Y sabe qué era lo más bonito de Job? Que ofrecía holocausto todos los días por sus hijos, por su familia. Era un hombre, hermano, de altar. Era un hombre de integridad. Era un hombre de fe. Era un hombre que vivía metido en el fuego de Dios. Pero eso no lo hizo estar exento de las pruebas de fuego, hermano. Hay gente que piensa que si yo estoy fiel a Dios, santico, no me tienen que venir pruebas. Pero usted sabe que el árbol que da fruto, ese le tiran palo y piedra para bajarle los mangos. Amén. Pero el que no da fruto, nadie lo voltea a mirar. Al contrario, lo hacen es leña. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan buen fruto. Aleluya. Y entonces miramos que ese fuego sirve para remover las impurezas espirituales. Mire, hermano, cuánta inmoralidad se mete en el pueblo de Dios. Cuántas perversidades se mete: la fornicación, el adulterio, la lujuria, la concupiscencia, hermano. Se mete todo tipo de pecado, el engaño, la mentira, la murmuración, la crítica, amén, la religiosidad, hermanos. Y yo digo, ¿sabe por qué hay tanta cosa dentro del pueblo de Dios? Amén. Tanta juventud deteriorada, derribada, hermanos, porque la gente, hermano, no tiene fuego de Dios. Esa es la verdad. Y usted mira la diferencia de la iglesia primitiva, iglesia. Usted mira la iglesia primitiva cómo buscaban a Dios.
Dice que todos los días se reunían casa por casa. Ese era culto aquí, donde la hermana Petra, donde la hermana Carmela, allí, donde el hermano Pepito Pérez era allí. Nos pasábamos de un lado al otro. Iban a ellos de culto en culto, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y dice que la palabra corría, crecía y el Señor añadía las almas. Pero hoy sucede lo contrario. Hoy no hay palabra, hoy las almas más bien se están yendo de las congregaciones, hermano. ¿Por qué? Porque no hay fuego de Dios. Y ese tema no solamente era de los pastores, de los apóstoles, ese era tema de los cristianos también. Ese era tema, eso era el tema del pueblo de Dios, que todos estaban, dice, unánimes. Todos, hermanos, compartían inclusive el pan, las oraciones. Todos estaban unidos en oración. Y ahí fue cuando vino el Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los discípulos estaban allí reunidos en ayuno, en oración. Amén, clamando, esperando ahí. Y ahí fue donde vino la gloria de Dios. Entonces, esas pruebas, no se lamenten las pruebas, hermano. No se lamente. Dígale, Señor, ¿sabe qué? Estas pruebas van a tornar para grandes bendiciones. Esto va a tornar para una gloria mayor, aleluya. Sí, porque todo lo malo que nos pase, entre comillas, todo lo negativo que nos pueda pasar en Dios, será para bendición, hermano. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Entonces, el fuego sirve para remover esas impurezas, los pecados ocultos, hermano. ¿Cuánto pecado oculto hay dentro de la iglesia? Y no es que yo esté condenando y echando agua sucia a todo el mundo. Hay hermanos que son limpios, sí. Hay hermanos que son santos. Hay hermanos que se guardan en pureza. Hay hermanos que de verdad son fieles y que aman a Dios, que aman la palabra, que aman la doctrina, que aman las almas. Pero como también hay gente que es bien diabla. Hay gente que es bien terrible, aleluya. Y a eso es que el Señor quiere ayudarlos. Oiga, Cristo aquí no está para usted darle maceta, agarrarlo a martillo, a piedra. El Señor no está aquí para juzgarle. El Señor está para ayudarnos, aleluya, hermanos. Mire, ¿sabe para qué más es el fuego? Para sacar el pecado oculto, para quemar el pecado oculto. Y entonces, mire, vamos a mirar la historia del pecado de Nadab y Abiú. Mire, ese fuego que consume, esa es la segunda parte. Amén. El fuego que consume. El primero es el fuego del Espíritu, que levanta, que llena, que usa, que reviste de autoridad, de poder, que es de bendición del pueblo. Así como cuando Aarón ofreció los holocaustos y la expiación por el pueblo, se manifestó la gloria de Dios. Allí alabaron, allí se postraron, hermanos. Pero ahora viene esa parte, mire, verso 10 capítulo 10 de Levítico, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Mira, eran hijos del linaje sacerdotal de Aarón, hermano. Como decir hoy en día, eran hijos de pastores. Amén. Eran hijos de pastores, aleluya. Amén. Y entonces dice, tomaron cada uno su incensario estos muchachitos y pusieron en ellos fuego, aleluya. Ellos querían también, ministrar ahí. Gloria al Señor. Y dice, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, hermanos. Y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño. La Nueva Traducción Viviente dice, hermano, que ellos pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado. Mire esto. La Reina Valera 60 dice, fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Cuántos cristianos hacen lo que Dios no les ha mandado a hacer? Lo hacen. Usted ve en el espejo de Saúl. Saúl, hermano, hizo con más veras lo que Dios no le había mandado a hacer. Porque eso es lo que el diablo le pone en el corazón y en la mente a la gente, que haga lo contrario a lo que Dios está mandando a hacer. Mire este hombre diablo, Anton LaVey. Amén, el que escribió la Biblia satánica. ¿Qué hizo este demonio de hombre? Que estará en el infierno si no se arrepintió. Pues ¿qué hizo? Escribió la Biblia satánica contradiciendo a lo que Dios estableció en su palabra. Eso se llama rebeldía, rebelión.
¿Qué hizo Lucifer, Lucero, cuando estaba en el cielo? ¿Ah? Quiso superar a Dios, ser igual como Dios. Quiso sobrepasar a Dios. Se rebeldió contra Dios. Hermano, y ahí vinieron las consecuencias. Y entonces dice, salió fuego de delante de Jehová. Mire, este es el segundo tipo de fuego. El fuego que consume. El fuego del juicio, aleluya. El fuego del castigo para aquel que no obedece a Dios. Porque, hermano, hoy el evangelio lo han suavizado por un evangelio light, por un evangelio cultural, aleluya. Un evangelio sin sacrificio, sin Cristo. Amén. Que nada es pecado. Que Cristo ama a la humanidad así como están y así se los lleva para el cielo. Que hay que ser tolerantes. Yo creo en un Dios de amor y misericordia. Pero también yo creo por la palabra. Y esto no le gusta al diablo. Esto no le gusta a la gente, a los académicos, a muchos que se predique, aleluya. Ay, es que Dios ama a todos. Es que Dios no vino para juzgarnos. Es que Dios es amor. Sí, Señor, Dios es amor. Dios perdona a todo aquel que obedezca. Todo aquel que tenga una actitud de obedecerle, decirle, Señor, yo quiero renunciar a mi pecado. Yo quiero renunciar a lo oculto. Yo quiero enderezar mi camino. Yo quiero dejar la sombra de la muerte. Yo quiero dejar los vicios, dejar la grosería, las malas palabras, dejar la mentira, la borrachera, los vicios. Ese Cristo lo perdona y lo recibe. Ese Señor se lo lleva al cielo. Pero aquel que persiste en su obstinación, en su rebeldía, en su ignorancia, en su mundanalidad, si se muere, va a totear al infierno, aleluya. Esa es la verdad de la palabra, hermanos. Y dice la Biblia aquí que salió fuego de delante de Jehová. Este fuego no era el fuego para iluminarlos a ellos, para llenarlos. No era el fuego del Espíritu. Este era el fuego del castigo, hermano. De la desobediencia, aleluya. Por eso el Señor dice que nuestro Dios es fuego consumidor, dice. No es rey. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá, cosechará al hombre. Si ha sembrado para su carne corrupción, pues de la carne va a segar corrupción, muerte, aleluya. Pero si siembra para el Espíritu, ¿qué va a pasar? Va a segar vida eterna. ¿Cuántos están sembrando para el Espíritu? Tenemos que sembrar para el Espíritu, hermanos. Porque si usted siembra para la carne se lo va a llevar para abajo, aleluya. La carne lo lleva para abajo, aleluya. Pero si usted y yo sembramos para el Espíritu todos los días, hermano, vamos para arriba como un cohete, hermano, echando candela. Usted ve que esos cohetes que van a la luna, los astronautas echan un chiflón de candela. Esos misiles, hermano, no los lanzan por ahí con presión de bombas de agua, no. No, señor, eso es con candela, iglesia. Por eso la iglesia que el Señor va a levantar es una iglesia con candela. Y por eso el Cantar de los Cantares dice: ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada en mirra, en incienso? Porque esa es la iglesia viva, esa es la iglesia pura y santa, la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia misionera, la iglesia de la doctrina sana, la iglesia de la palabra, la iglesia del celo, la iglesia pura, la iglesia que ha vivido en el fuego. Santo es Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces dice que habían ofrecido un fuego equivocado a los hijos de Aarón, hermano, diferente al que había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente. Dice, oiga esto me hace acordar de las serpientes ardientes que mandó Dios en el fuego para consumir a quienes, a los israelitas por desobedientes. Sí, hermanos, por pecar contra Dios. Vinieron esas serpientes ardientes y los mordían y los hacían morir con el veneno, hermanos. Pero aquí dice que vino el fuego de Dios, los quemó, hermanos. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Los volvió, yo no sé, como un chicharrón ahí, los incineró, aleluya. Oiga, hermano, qué duro, qué terrible esa escena, hermanos, ¿verdad? De que ver que el fuego de Dios desciende, hermano, uy, terrible. Como cuando pasó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Nos lleva a la escena, la palabra. Todos conocemos la escena de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué Dios envió
hizo llover, dice, fuego y azufre del cielo. ¿Por qué? Por el pecado de Sodoma y Gomorra, por la falta de arrepentirse en ellos. ¿Por qué Dios envía a Jonás a predicar a Nínive? Dice, vete, levántate, ve a aquella ciudad y pregona, aleluya. Porque si Nínive si no se arrepiente, será destruida aquí durante 40 días. O sea, iba a llover calamidad, hermano. Iba a venir el juicio, iba a venir el fuego devorador de Dios. Pero ¿sabe cuál fue la actitud de Nínive? Que desde todo el rey de los más bajos, se postraron ante Dios y se humillaron y se arrepintieron. Y dice la Biblia que Jehová no envió el juicio, porque Dios iba a destruir eso con candela, hermanos, con juicio. Entonces hablamos de que, hermanos, los quemó y murieron de delante de Jehová, hermano. Y entonces Moisés dijo a Aarón, esto fue lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Mira, hermanos, esto. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se cayó el pico, la boca. Sí, Señor. ¿Sabe cómo dice la nueva traducción viviente? Dice, así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Mire esto tan tremendo, hermanos. Por eso usted ve en la rebelión de Coré, de Datán y Abirán, esta familia, este séquito, solamente Dios habla por ellos, ¿qué? ¿Cierto? Y entonces Dios le dice, dígale a Moisés, apártese de estos hombres impíos, apártense con todo lo que tienen. Dice, ¿y quién está de parte de Jehová? Hágase con nosotros, hágase conmigo los que están de parte de Jehová. Y dice que muchos de la mayoría pasaron y estuvieron de parte de Jehová. Pero aquellos dice que los apartaron porque se rebeldearon, se obstinaron su corazón, se llenó de amargura, de odio. ¿Y allí qué pasó? Dice, hermanos, que se abrió la tierra debajo de ellos y se fueron fondo abajo con todo lo que tenían, mujeres, niños, vacas, tiendas, ganados, plata, oro, lo que fuera. Se fueron allí y se tapó la tierra y se los tragó y descendieron vivos. ¿A dónde? Al infierno, al fuego, hermanos. Eso le espera un alma sin Cristo en el corazón. Eso le espera a un cristiano que no se arregla con Dios, que no se arrepiente de verdad con Dios. El infierno, hermanos. Allá está el diablito. Como decía un hermano, allá está el diablito. Y entonces dice, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio, como diciendo, eso es así, no hay nada que discutir, hermano. Entonces, ese fuego poderoso rompe las maldiciones generacionales, el fuego del espíritu. Rompe o quema las costumbres paganas y mundanas, las actitudes incorrectas. Ese fuego de Dios nos prepara para el servicio, haciendo una antesala. Ese fuego Dios lo usa como instrumento, aleluya, en nosotros. Amén. Isaías, hermano, tuvo una experiencia en el capítulo 6, donde Isaías fue purificado por el fuego antes de ser enviado al ministerio. Amén. Todos conocemos esa historia también. Amén. Y Isaías dice que él se postró y dice, Señor, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre impuro de labios, venga el Rey de Gloria aquí? Amén. Y entonces dice que se le acercó ese querubín, le dice, con esas tenazas del altar trajo esos carbones encendidos y le dijo, limpio tus labios, amén, tu iniquidad, tu pecado, aleluya. Y tuvo esa experiencia Isaías, porque, iglesia, los encuentros con Dios cambian y santifican, aleluya. Ese fuego actúa. ¿Cómo actúa el fuego de Dios? A través de la palabra. ¿Sabe lo que dice Jeremías? Mire, 23, 29. Vamos un poco allí. Jeremías 23, 29 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios se cumple, iglesia, cuando Dios la ordena así. Amén. Y por eso Dios hizo morir a estos muchachos, Nadab y Abiú, porque ofrecieron fuego extraño, hermano. Ofrecieron algo que no era lo que Dios había ordenado. Por eso nosotros hoy en día nos damos la mano con tanta gente que han metido fuego extraño en las iglesias.
Y cuando hablamos de fuego extraño, ¿a qué se refiere, hermano? A meter bailes carnales, música carnal secular dentro de la iglesia, meter coreografías de gente, hermano, con jeans, con zapatillas, encachuchados, con capelos. Gente, hermano, que no ha nacido de nuevo, gente que pone luces. Amén, que parece que eso fuera más bien una discoteca. Que si dentro un mundano dice aquí es una discoteca y pide trago, cerveza, empieza a meter en marihuana, vicio. Pero hermano, el pueblo de Dios se ha caracterizado por ser un pueblo diferente, un pueblo puro. Por eso el fuego de Dios hace la diferencia, hermanos. Porque el fuego, como limpia, purifica, hace diferente al cristiano en la manera de ser, en la manera de comportarse, en la manera hasta de vestir. Aleluya. Puede alabar a Dios a través de los procesos y las pruebas, a través del Espíritu Santo. Hermanos, ese fuego que consume, como les decía, ese fuego, ¿por qué consume, hermano? Por el pecado. Y cuando el hombre se obstina en pecar, en persistir su camino desviado, hermano, Dios tiene que ejecutar sus justos juicios. Amén. Eso le pasó a Sodoma y Gomorra. Eso le pasó a los habitantes del diluvio, hermanos. Porque, hermano, Dios no tiene por inocente al culpable, al malvado, al que hace lo malo, al que se aparta de Dios. Hermano, si no se vuelve a Dios, cuanto antes el fuego del juicio lo va a alcanzar. Aleluya. Por eso, hermanos, el evangelio no es, hermano, un juego religioso. El evangelio es algo muy serio. Aleluya. Yo escuchaba de un evangelista que Dios lo usaba grandemente y decía: hermanos, el evangelio es hermoso, es bonito. Uno vive feliz cuando uno lo vive de verdad, cuando uno vive en santidad. Aleluya. Amén. Y en ese orden de ideas, miramos ese fuego que consume. Gloria al Señor para siempre. Vamos a mirar ahí, gloria al Señor, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18. Usted ve a Elías enfrentándose con los profetas de Baal, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Dios respondió allí con fuego para mostrar quién es el verdadero Dios, quién era el Dios de los cielos. Y me llama la atención porque, hermano, Elías tuvo un respaldo divino. ¿Sabe? Porque Elías era un hombre santo de Dios. La Biblia dice que era igual que nosotros, con pasiones a las nuestras. Se cansaba, se desanimaba a pesar de sus luchas también, hermano, pero era un hombre de Dios. Y lo más bonito fue que allí se pusieron a prueba entre los profetas de Baal, el Dios de ellos y el Dios de Israel. Y dijo: vamos a armar el altar que estaba arruinado, que estaba esparcida las piedras. Vamos a traer la leña, vamos a armar aquí el holocausto, la víctima, vamos a ofrecer sacrificio. Y aleluya, dio la ordenanza, todo que se armara conforme Dios le había puesto en el corazón, conforme Dios le había ordenado que hiciera, hermano. Y ese fuego fue el que respondió. Porque usted ve que Baal no respondió por nada, ni con señales de humo. Aleluya, nada. A esta gente se sajaron el cuerpo, se llagaron con cuchillos, con puñales, gritando desde la mañana hasta la tarde casi, y no le respondió por nada del mundo. Pero cuando le tocó a Elías, oiga, Eva, Sama, oh gloria, hubo una diferencia, hermano. Pero sabe que Dios respaldó ese fuego y consumió el holocausto, porque Elías, hermano, estaba de parte de Dios, estaba viviendo la palabra. Por eso, hermano, no se preocupe. Yo le digo una cosa, que a veces van a venir los ataques, van a hablar mal de usted, de mí. Pero ¿sabe qué? No nos defendamos nosotros por nuestra propia cuenta. Dejémosle a Dios eso. Porque si Dios está con nosotros y nosotros le estamos amando a Dios, siendo obedientes, hermanos, Dios se encarga con el fuego de hacer lo que Él tenga que hacer. Dios se encarga de pasar la cuenta de cobro a ese que se opone, a ese que murmura, a ese que hace la guerra, a ese que es piedra de tropiezo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, Datán, Abirán y Corén en Número 16 y su compañía fueron consumidos por el fuego.
los falsos altares allí que se enfrentaron los profetas de Baal con Elías. Dios respondió con ese fuego, hermano, consumiendo lo que, aleluya, hermano, todo lo hecho fuera del plan divino es quemado, aleluya. Todo lo que no está dentro del plan divino, Dios tiene que eliminarlo, quemarlo. Por eso, hermano, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3 del 13 al 15, dice que el fuego probará en aquel día la obra de cada uno de nosotros. Vamos a mirarla, regálenme otros 10 minutos porque ya son las 9:03. 1 Corintios capítulo 13, a ver, dice la palabra, mire. Capítulo 3, 13. 1 Corintios 3, 13. Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, aleluya. Mira, hermanos, nuestras obras van a ser pasadas y probadas por el fuego, aleluya. Mire esto, hermanos, tan importantes. Por eso, hermano, el fuego consumidor dice, mira lo que dice aquí en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Amados hermanos, vamos terminando. El verso 26, 10, 26 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente, aquí viene una advertencia de Dios para todos aquellos que se apartan de Dios, como lo ha registrado la Biblia. Nadab, Abiú, Sodoma y Gomorra, estas ciudades pecadoras, los del diluvio, Datán, Abirán, Coré, un Saúl, muchos en la escena de las escrituras quedaron consumidos por el fuego de la desobediencia, hermanos, del juicio, del castigo, aleluya. Y dice, si pecaremos voluntariamente, o sea, la Biblia traduce en esto, si pecaremos conscientemente, conociendo la verdad. Porque hay gente que conociendo la verdad pecan con conciencia ya. El pecador todavía tiene un poco de oportunidad, porque él peca por ignorancia, hermano. Nosotros hacíamos diabluras, travesuras, porque pecábamos por ignorancia, no sabíamos. No habíamos leído la Biblia, nadie nos había dado la palabra en cierta manera, de una manera consolidada, hermanos. Pero cuando llegamos a Cristo o nos empezaron a hablar la palabra, uno decía, uy, Dios mío, ¿en qué estoy yo de verdad? Uy, no, yo tengo que salirme de ahí, tengo que buscar a Dios. Pero dice la palabra que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire esto. ¿Sabe cómo se llama eso? Pisotear al Hijo de Dios y su sangre preciosa. ¿Qué sucede con el que juega con Dios? Usted ve, hermanos, que hay gente que un tiempo están en la iglesia, ¿cierto? Firmes. Y otro tiempo uno ya los mira en el mundo, hermanos, fumando cigarrillo, bailando en las discotecas. Hace un poco yo les había contado un testimonio de una hermana. Yo no sabía, yo me vine aquí para Italia. Lo que yo sabía de esa familia era que estaban firmes en el evangelio. Y uno decía, qué gozo. Esa pareja, sus hijos, de bendición, hermano, en la iglesia. Pero después me entero por las noticias de que esa joven, hermano, la arrolla un carro a la 1 de la mañana con otra mujer y murió instantáneamente en la calle. Y sabe que era lo más triste, que estaba apartada de Dios, descarriada, hermanos. Ese se llama el fuego del juicio, hermano. Por eso hay de todo aquel que juega al evangelio, hermano, que un tiempo está en la iglesia, brincando ahí, saltando, fiel, pero después, hermano, se va al pecado. Yo aquí en Europa, lo poco que he visto, aquí mi esposa me ha contado, aquí hay mucha gente que ha pasado por esta congregación, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y mi esposa me muestra, dice, mire, ese fue de la iglesia, esa fue de la iglesia, ese era fiel, ese cantaba, ese tocaba, ese era así, esto. Hoy en día los miro metiendo droga a esa gente en las calles, aquí en Italia. Yo soy nuevo aquí. Y hay mucha gente en mi país que un día, mire, yo le contaba a mi esposita, yo me acuerdo tanto que yo era un niño, un infante, y no sé, por X o Y razón, un día terminamos en un culto de campaña por allá, nos invitaron en la vereda. Y lo cierto fue que a mí me sacan a escuela dominical, hermanos,
Y a mí esa maestra, yo me acuerdo bien de ella, yo la conozco, la distingo. Ella tocaba guitarra o toca guitarra, tenía un talento, una voz tremenda. Una mujer de muchos años en el evangelio, tenía su hogar, todo. Y yo me acuerdo que ella nos enseñó ese texto, ese versículo, Proverbios 13:1. ¿Qué dice Proverbios 13:1? Que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Yo, aunque no nací en un hogar cristiano, yo creo que esa fue la primera y última escuela dominical que a mí me llevaron en toda mi vida. Seguro, hermano, yo no nací en el evangelio. Y yo resulté en esa vez, por X cosas, circunstancia de la vida, resulté. Y nos hacían repetir. Pero sabe, años después, esa maestra de escuela dominical que me hizo quedar grabado ese texto y que aún me lo recuerdo, hermano, hoy en día está apartada de los caminos del Señor, descarriada. Consiguió otro hombre, anda con pantalones, con maquillaje y se arrevolcó en el mundo. Amén. Hermanos, esto es algo muy serio, iglesia. El juego consumidor, mire lo que dice, que ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Como dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Y dice, ¿sabe qué es lo que le viene a esta persona? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aleluya. Mire, yo encontraba aquí también, amados hermanos, vamos terminando, en la segunda epístola de San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1 dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Mire lo que les espera a los que no se quieren reconciliar y arrepentir, los que no quieren vivir un evangelio de verdad para Dios. Dice, esto es demostración, verso 5, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, señores. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo se va a manifestar Cristo? En llama de fuego, para dar pago, retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que les espera a los desobedientes, a los rebeldes, a los descarriados, a los mundanos, hermano, a esos tibios, a esos fríos espirituales, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Hermanos, el fuego consumidor trae juicio, trae advertencia, escarmiento también. Porque el pueblo de Israel miró las mortandades que Dios hizo, hermano, para que cogieran escarmiento y tuvieran temor de Dios. Pero también es una corrección severa. Dios a veces tiene que corregirnos. Dios a veces tiene que apalearnos, aleluya. Hermanos amados, también Dios es manifestando su justicia. El fuego, hermano, este fuego no purifica, sino destruye, lo contrario a Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta frente al fuego de Dios? Venir con humildad ante la presencia de Dios, reconocer nuestra necesidad de Dios, una actitud de obediencia, iglesia, un temor reverente, aleluya. Servir con temor y reverencia, con temor y temblor, una entrega total, aleluya. Oiga, el altar necesita sacrificio de nuevo. Oiga, ofrecer el cuerpo, como dijo el apóstol Pablo, en sacrificio vivo. Necesitamos entregarnos a su fuego purificador más bien. Evitemos su fuego consumidor. El fuego consumidor vendrá sobre aquellos que se aparten de Dios, sobre aquellos que no quieran ser fieles dentro de la iglesia, hermanos. Por eso, iglesia, hoy el llamado al altar es un llamado de compromiso y lealtad, de fidelidad y obediencia. No juegue a la ruleta, no juegue a la religiosidad, no juegue a la frialdad, no juegue a la frivolidad con Dios. Oiga, yo no sé usted cuál es el fuego que quiere que actúe en su vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Yo quiero el fuego purificador. Yo quiero el fuego santo. Yo no quiero el fuego del castigo. Yo no quiero aquí ese fuego que venga sobre la tierra a arrastrar a los moradores. El apóstol Pedro dice que todos los elementos, toda esta tierra que está existiendo, todo está reservado para el fuego eterno. Todas las obras se van a quemar aquí en la tierra. Todo lo que existe se va a ser quemado, aleluya. Pero yo quiero es el fuego de la gracia. Yo quiero que el fuego del Espíritu Santo esté sobre mí para irme como un cohete para el cielo encendido. Póngase de pie en esta hora. Isamalaya, Ibasama, si usted quiere venir a este altar, oiga, Ibasama, y dígale: Jehová, oiga, Señor, yo no quiero el fuego del juicio. Oiga, yo no quiero el fuego de quedarme, que venga el juicio, el castigo sobre esta tierra. Yo no quiero apartarme. Yo no quiero ser infiel. Yo no quiero ser un religioso hipócrita mentiroso. Yo quiero ser el obediente, el hijo de Dios que acata, que obedece, que busca a Jehová de todo corazón. Si usted ha escuchado esta palabra, dígale: yo quiero en esta noche más bien el fuego del Espíritu, que me lave, me limpie, me levante, me purifique y me llene y me asama y me ayude a ser útil. Hablemos con Dios. Questa era la seconda parte. Comienci a pregare. Inizia a pregare a Dio in questa ora, cari fratelli. Clama, grida a Dio. Prega a Dio in questa ora, cari fratelli. Purifica al que se humilla ese fuego, pero consume al que lo resiste. Le reitero, ese fuego purifica y llena al que se humilla, pero consume al que se resiste. El mismo fuego que transformó a Isaías puede transformar hoy tu vida. El mismo fuego que cayó en Pentecostés puede llenarte. Pero también el mismo fuego que consumió a Coré, a Datán, a Abiram y a Coré, a Nadab y a Abiú, traerá juicio a la rebeldía. Dios quiere encender su fuego en ti, no para destruirte, aleluya. Simalaya, Samalaya, para purificarte y levantarte como instrumento útil en sus manos. Entrégate a Él, iglesia. Deja que su fuego se transforme en tu vida. Dígale: Señor, yo quiero ese fuego. Yo no quiero ser consumido por el fuego de la justicia divina. Porque, hermano, si usted se aparta de Dios y hace lo malo, vendrá el ajuste de cuentas, vendrá la disciplina divina. Eso es lo que a la gente no le gusta, que se hable de un Dios que es fuego consumidor y que devora a sus adversarios y que pelea contra sus enemigos y los vence y los derrota. La gente se ha hecho un Dios a su misma imaginación, un Dios permisivo, un Dios permisivo contra su pecado, un Dios alcahueta. Pero, hermano, Dios no está muerto. Dios es un Dios vivo. El fuego que purifica es para los hijos obedientes. Ay, santo, ese fuego lo necesitamos. Como dice en Malaquías capítulo 3 del verso 2 al 3. Este es el fuego purificador y que purifica a los hijos de Leví, que refina el carácter como el oro sometido al fuego, que remueve las impurezas espirituales, de los pecados ocultos, las actitudes incorrectas, los hábitos dañinos, y que nos prepara para el servicio como Isaías antes de ser enviado. Ese fuego es la palabra. Ese fuego es el Espíritu Santo. Ese fuego son las pruebas. Ese fuego es bueno, beneficioso. Este fuego quema lo que sobra en nosotros, no para destruirnos, sino para transformarnos. ¿Qué tipo de fuego se está experimentando hoy? ¿Cuál es el fuego que usted quiere experimentar?
¿O quiere pasar en la eternidad, en el fuego de la presencia de Dios o en el fuego de la eternidad? La Biblia dice que aquellos que no obedecen al evangelio de Jesucristo ni lo obedecieron, les esperará, hermano, el fuego eterno. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos libre, hermanos amados. Yo creo en un Dios que ama, un Dios que perdona, que levanta, que sana, que consuela, que abraza. Pero yo también creo y le predico hoy a la iglesia que hay un Dios de juicio, un Dios que se aira con las naciones, un Dios que está ejecutando hoy juicios, un Dios que derrama fuego para devorar a sus adversarios, a los impíos, a los rebeldes, a los tibios, a los mentirosos, a los hipócritas, a los que viven una vida doble y falsa y religiosa. Dios te llama a ponerse a cuentas, hermano, hermana, amigo, joven, amigo, hermano que está allá a la distancia. Esto es serio. ¿Será que está permitiendo que Dios te refine o se está resistiendo a su voluntad? Hay áreas que necesitan ser entregadas, hermanos. Hay áreas que necesitamos que el fuego las queme y las consume. ¿Sabe cuáles son? El orgullo, la camorra, la pelea, la contienda. Oiga, verdad, hermanos, escudriñese hoy mismo usted cuáles son las áreas que usted está batallando y luchando. El mal genio, que está a la defensiva, que se pone para la pelea de puños para arriba. ¿Ah? Ese orgullo mentiroso que no te deja agachar la cabeza. Esos hábitos malvados, maliciosos. ¿Será que esa área de sus pensamientos no los ha podido dominar? Pensamientos morbosos, sucios, cochinos, asquerosos. Su relación en el hogar, ¿cómo está? ¿Será que necesita que el Señor pase el carbón encendido hoy? Por su mente, por su corazón, por su hogar. El fuego purificador quizá incomode, pero te transforma. El fuego consumidor destruye. Pero hoy Dios nos invita a rendirnos para ser purificados y preparados para su propósito, para que a la postre podamos decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios quiere encender su fuego en su vida para transformarte. Hoy, ese mismo fuego que purifica al humilde consume al rebelde. Ese mismo fuego que transformó a Isaías consumió a Coré. Hoy no es necesario enfrentar el fuego del juicio, pero sí recibimos el fuego de la santificación. Hoy el altar está encendido, iglesia. Por eso ese coro dice: en el altar de Dios el fuego está encendido. ¿Quién lo apagará y quién lo apagará? Ni la lucha ni las pruebas no lo podrán apagar. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir.